Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Continuamos con nuestras investigaciones y con ese recorrido por la historia, pero una historia más bien de frontera, más bien un poco borderline, si lo podemos llamar así, porque en realidad estamos basándonos, sí, en la historia oficial, obviamente, porque tenemos que hacerlo. De otra manera, no tendríamos sustento, pero estamos tratando de ahondar un poco más y ir un poco más allá de esa historia oficial y podremos hacernos nuestras hipótesis respecto a preguntas que no han sido respondidas y que están suspendidas y que muchas veces la arqueología ni siquiera se las plantea. En realidad nos las planteamos nosotros mismos cuando empezamos a ahondar cada vez más. Recientemente habrán visto en el canal el video de esos extraños mapas que por mucho tiempo se asumió que pertenecían al medioevo, tal vez a una época un poco más antigua, a la época tal vez del gran geógrafo Ptolomeo, pero que cuando un experto que se hace preguntas toma esos mapas en sus manos, como Richard Hapgood, que empezó a hacerse él también preguntas de cuánto podrían ser antiguos estos mapas y le pareció extraño que en esa época que tenían esos instrumentos más bien ridículos pudieran saber que la Antártida un tiempo había estado sin el hielo y cómo era ese continente. ¿Quién había explorado ese continente? ¿Quién había estado allí en esos océanos? Y aún más, estaba también allí en el mapa prefigurado o dibujado el mapa de América. Estaba ya ahí cuando se suponía que todavía no había sido explorada esa zona. Ya se hacían detalles del río Amazonas, imagínense. Ya había muchos detalles también de las cordilleras y de la zona andina, de manera que hoy vamos a viajar precisamente hacia esos lugares. Vamos a dirigirnos ya hacia nuestro amado continente americano, que es tan extenso y que tiene tanta historia. Ya hemos visto las confederaciones marítimas del Mediterráneo, hemos estado en la zona mesopotámica, en África, hemos estado en Egipto un poco. Tendremos que regresar seguramente hacia esos lugares, pero es muy bueno esto que hemos hecho en ese orden, porque ustedes ya tendrán en su cabeza un poco de referencias para hacer ciertas comparaciones, porque siempre vamos a encontrar puntos en común, increíblemente, entre culturas tan lejanas como lo vamos a ver hoy, con una gran cultura, una gran civilización que fue descubierta gracias a una arqueóloga a la cual yo le quiero enviar todo mi respeto, mi admiración. Es una inspiración, que es Ruth Shadi, esta arqueóloga peruana, y que sé que el pueblo peruano está muy orgulloso de su región y no faltaba más, porque allí hay como un compendio de lugares y de culturas y civilizaciones que es enorme y es impresionante. Entonces vamos a estar un buen tiempo por esas zonas y hoy nos vamos a concentrar sobre una cultura de la cual no todos están muy informados, que es esa cultura llamada la cultura Caral, que la misma doctora Shadi ha llamado una cultura de especialistas, de científicos. Y después de haber visto sus investigaciones, sus estudios, yo también estoy convencida de lo mismo, que los constructores que fundaron esa zona y que realizaron esas obras allí son realmente científicos. De eso no hay ninguna duda. Esa civilización surgió hace 5.000 años aproximadamente. Entonces vamos ubicándonos en el contexto histórico de ese momento. Recordemos que la civilización sumeria surge hace 6.000 años y que luego se desarrollan las otras hasta llegar a la Babilonia, Egipto y en otros lugares también se están desarrollando otras civilizaciones como la India, la China, en fin. Hay que mirar un poco, ubicarnos en esa época para entender
la grandeza de este descubrimiento, que entre otras cosas, la doctora estaba en esa zona y pues era un desierto, pero se veían unas colinas y a ella le llamaron la atención estas colinas. Afortunadamente no se quedó solo con la curiosidad, fue a excavar y fueron encontrando, pero eso no fue tan fácil, porque para poder entender que allí había una civilización tenían que encontrar la cerámica. Y fue algo que no encontraron inmediatamente. Pasaron meses sin obtener una sola pieza de cerámica. Pero ella se fue dando cuenta y fue percibiendo que lo que estaba encontrando no era simplemente una antigua, digamos, sí, un pueblo antiguo, era realmente una civilización, porque fueron encontrando esas edificaciones que se encuentran allí. Ese emplazamiento nosotros hoy, o sea, los humanos contemporáneos lo llamamos o lo llaman la ciudad sagrada. Lo han llamado así. Volvemos, yo siempre les quiero a ustedes como hacerlos caer en cuenta de que pues esos títulos nos pueden como encasillar. Entonces, de todas maneras, es hermoso. La ciudad sagrada es algo que te inspira también respeto, lo sagrado. Pero recordemos qué es lo sagrado y qué puede ser lo sagrado para los antiguos. Entonces, estemos muy, muy atentos con esos términos, con esos nombres y sus títulos. Ok, o sea, es algo que yo les pido para que estemos muy despiertos en ese sentido. Encuentran entonces este asentamiento que cubre un área de 626 kilómetros y la construcción principal, la más importante, tiene 170 por 150 metros cuadrados y 30 metros de altura. Este asentamiento, como les decía, cubre un área de 626 kilómetros, en los cuales encontramos edificios multifuncionales y de compleja construcción. Por eso estamos hablando de civilización. Algo que tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, es que es algo que tienen en común todas las civilizaciones, también la egipcia, la de Tiahuanaco, es que van llegando nuevas poblaciones que van construyendo sobre la anterior y eso, por un lado, dificulta también los estudios, porque recordemos que la piedra no es que se pueda datar, tienen que encontrar cosas orgánicas, pero se van mezclando y van usando esos edificios. Recordemos nuevamente lo que vimos recientemente aquí en el canal respecto a la civilización nurágica y la prenurágica, que yo les digo que según lo que yo intuyo es que realmente quienes construyeron las nuragues y quienes hicieron, por ejemplo, los llamados hipogeos, no eran los mismos. Se trata de distintos grupos poblacionales y en distintas épocas, pero le fueron dando un uso distinto a las torres. ¿Qué sucede? Que cuando la arqueóloga encuentra estas estructuras, estas edificaciones concentradas allí, que entre otras cosas es importante también que sepan que cada edificio, cada edificación está construida sobre una colina. Ellos no invadieron el valle. Ella dice que por respeto al valle y poderlo, digamos, dejar como algo ecológico, ella se concentró muchísimo en esto que pudo encontrar en esa civilización que era realmente merece ese título de civilización porque vivían en armonía con la naturaleza. Sus construcciones no eran agresivas en ese sentido, su modo de vivir eran muy armónicos con su entorno ecológico. De hecho, estas personas lograron crear unas barreras naturales para impedir que el valle se inundara. Ellos supieron hacer una especie de bosque, ellos mismos lo hicieron, lo diseñaron con las raíces para impedir que el agua invadiera el valle. Eso es tener un conocimiento muy alto respecto a la ingeniería ecológica natural. Un gran conocimiento. Ellos canalizaban los ríos para que el agua no se evaporara,
para que circularan por debajo de la tierra, se mantuvieran siempre fluyendo y lo lograban. Por eso se daban el lujo de vivir en un lugar desértico y prácticamente lo convirtieron en un Gan Eden. Ese lugar era un paraíso porque supieron reverdecer todo. A pesar de que allí a esa zona llega un 2% del agua, porque allí hay muchos afluentes en las montañas que bajan, pero se van, la mayor parte se va para el Atlántico y al Pacífico, al lado donde ellos estaban, que es curioso que hayan escogido esa ubicación. Habría que preguntarse el por qué. Allí llegaba solo un 2% del agua y ellos la sabían realmente potencializar, la sabían mantener. Entonces, dense cuenta del conocimiento que tenían estas personas. En construcción son campeones en la ingeniería de construcción. Lograron hacer estas edificaciones que además son de una belleza extraordinaria y son de forma piramidal, pero yo diría que se parece más a las zigurats mesopotámicas por su forma, y ya les voy a decir también por qué. Pero algo muy importante de esta cultura caral que las distingue de las demás es que ellos lograron un sistema antisísmico bastante bueno. Sí, los incas también, los incas allá en Machu Picchu construyeron también de una manera, pero ellos usaron la construcción ciclópea que consistía en que las piedras tenían una movilidad, entonces podían fluir con las ondas sísmicas. Estas personas, en cambio, en Caral, hicieron unas bolsas, como unos sacos de redes con piedras que ponían como bajo las placas que ellos construían y eso hace que se mueva y que pueda tener movimiento la construcción, entonces no se rompe. Pues los ingenieros japoneses fueron a ver eso y le dijeron a la antropóloga que se llevarían eso a su país porque lo iban a aplicar y decían, mire que esto lo hicieron hace 5.000 años, nosotros lo vamos a aplicar hoy en nuestro país. También la NASA visitó el lugar del asentamiento y realizaron unos estudios y se dieron cuenta que estas personas conocían el principio llamado de Venturi, que es un fenómeno hidrodinámico descubierto por el físico Giovanni Battista Venturi en el año 1700 de nuestra era. Así que estos ingenieros de la NASA se tiraban los cabellos y decían, pero ¿cómo es posible que en esa época ya ellos conocieran la mecánica de los fluidos? Es una cosa absurda. Pues bien, la conocían y ellos realizaban como unos conductos subterráneos donde circulaba el aire, como les digo, con ese conocimiento pues de ese sistema Venturi y lo aprovechaban también que lograban mantener 7 calderas siempre con el fuego encendido y creaban este vapor, me imagino. Y pues aquí ya viene nuevamente, hay que pensar y hay que hacer asociaciones porque siempre es, obviamente para la oficialidad, pues siempre son sacrificios, siempre es un culto religioso, pero miren que estas personas con tanto conocimiento científico, me refiero a los constructores, ellos con estos conocimientos científicos y astronómicos, porque también hicieron un observatorio astronómico, donde podían ver si y predecir si vendrían fenómenos perjudiciales o cambios de clima o inundaciones o escasez y que tenían conocimientos de ingeniería, de arquitectura, de agronomía, de tantas cosas, también de genética, porque ellos realizaron la alteración genética de un fruto, tal como también en otras zonas se realizó el de la papa, que ya después iremos seguramente hacia esas regiones, de manera que pues pensar que estas personas construyeron todo ese complejo tan complejo para adorar dioses,
invisibles y para prenderles estos fuegos, 7 calderas distintas, algo bastante que requiere mucho trabajo. Bueno, me hace pensar, porque son personas muy avanzadas. Yo diría que eran personas más avanzadas que las que actualmente están en la zona, porque si ustedes observan la arquitectura actual, confrontándola con esa, pues realmente parece al contrario, parece que eran más avanzados ellos y de hecho ahorita desafortunadamente están sufriendo por ese caos de construcción y poca planeación de la ciudad, están sufriendo muchas inundaciones. De manera que estas personas realmente tenían esos conocimientos tan altos y ellos, por algún motivo, elevaban este fuego hacia el cielo, tal como lo hacían los hebreos, tal como lo hacían las otras poblaciones de la Mesopotamia también. No sé si sería lo mismo en este caso, porque déjenme decirles que Caral para mí es algo aparte, es muy distinta, pero sí encuentro cosas en común como las construcciones y algunos conocimientos. Yo diría que ellos también fueron contactados por los mismos maestros de los sumerios y de la gente del Medio Oriente. Recordemos que en todo el globo se fundaron los Gan Eden y estuvieron estos individuos que iban formando sus pueblos y que iban tomando territorios e iban formando después, fueron formando gobiernos para luego irse. Estas personas de Caral también realizaban quizás algún tipo de culto, algún tipo de servicio a alguien, porque para ellos ese lugar era consagrado para algo especial, porque no vivían ahí, o sea, ellos vivían en sus casitas, siempre igual, recordemos también a la cultura nurjágica y a todas las culturas, los sumerios, los mayas no es que vivían en las pirámides, ellos tenían sus casas aparte, pero estos lugares eran especiales. De hecho, por ejemplo, en el caso de los sumerios, recordemos que en la Sigurat, en la parte alta, había una habitación que era reservada para que un humano que fuera autorizado se encontrara con esa deidad, con ese señor o si lo queremos llamar Dios, que se encontraran allí y ahí cenaban, ahí estaban. Y esas eran las habitaciones de descanso de los llamados dioses. Pues miren que la arqueología peruana también llama estas habitaciones ceremoniales, que son la parte superior de estas sigurats, que ellos llaman edificios y allí también tienen esa forma escalonada, tienen sus escaleritas. Otra cosa que se repite en todas las culturas es que como la historia está en estratos, entonces en la medida que ellos van mirando estratos más profundos, siempre encuentran cosas más avanzadas, más como más desarrolladas que del plano superior, que son las más recientes. Miren qué curioso, porque se supone que la civilización va hacia adelante, va hacia el progreso, va hacia el futuro. Y en la historia arqueológica se demuestra todo lo contrario, todo lo contrario. Estamos yendo hacia atrás en civilización y en avance. Ustedes dirán, no, pero nosotros tenemos una tecnología, pues sí, pero la usamos pésimamente y ya iremos a hablar también un día respecto a esa, como ese dispararse de la tecnología durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que fue algo muy particular. Aparecieron aparatos súper desarrollados, súper tecnológicos para esa época y todo el mundo, pero ¿qué pasó aquí? Y los norteamericanos y los rusos, pues vamos a espiar porque qué están haciendo estos alemanes, de dónde están sacando estas cosas tan modernas, tan extraordinarias. Y después resultaron reclutándolos porque, en fin, entonces eso lo iremos a ver, claro que sí. Ahí vamos poco a poco, amigos. Toca con calma para que tengamos todo el panorama después, lo podamos tener al máximo posible. De manera que estas personas, pues entre más antiguo era la etapa de los Caral, eran más avanzados. Y después empiezan a haber intentos de copia.
Se empiezan a ver como ya pedacitos de la figura como que le van añadiendo, como que le van aumentando pedazos allí y después se hacen otra edificación en otra parte, pero ya no es tan perfecto el círculo. Y entonces a los arqueólogos les hicieron una pregunta bastante incómoda. Les dijeron, bueno, ustedes tienen que explicar algo porque pues ya esto es demasiado. Ya cuando descubrieron Caral dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo, a ver, cómo llega una civilización paralelamente a las otras que están siguiendo su curso normal, aprendiendo a cultivar y todo, y de un momento a otro esta civilización toma una velocidad y empieza a mostrar unos avances increíbles? ¿Qué es lo que lleva a una civilización a tener estos avances tan amplios respecto a los otros? Bueno, ellos se pusieron a trabajar en eso, entonces las clásicas respuestas son... Bueno, ellos empezaron a desarrollarse así por la agricultura. La agricultura hizo que el ser humano empezara ya como a crear más cosas, a inventar más cosas. ¿Qué otra cosa? La escritura. La escritura lleva al ser humano a planificar cosas, a comunicar, a ya poder como comunicar mejor, organizar, porque se necesita organización para coordinar a una cantidad de personas a que hagan un trabajo. Sin la escritura, yo no sé cómo se podría hacer eso. Pero hay un serio problema y es que la cultura caral no ha dado muestras de escritura. Allí se encontró un quipu y bien sabemos que el quipu ha sido planteado como una forma de cálculo, de escritura, pero al 100% no se ha aceptado esto. Digamos que podría ser y se está mirando. De todas maneras, ya se han ido adelantando, sí, estudios, pero se necesita más porque igual, pues aceptarlo como un medio de escritura todavía está en duda. Entonces, esa parte como que no explica cómo hicieron ellos estas construcciones y cómo conocían todas estas cosas. Entonces, quedaba solo una respuesta que al parecer era la adecuada. Dijeron, pues la guerra siempre nos ha desarrollado, claro, la guerra nos lleva a la tecnología. La necesidad de la defensa nos lleva a inventar cosas, a construir cosas. Esa es la clave, la guerra. Pero hay un serio problema con Caral. Yo creo que odian a la doctora Shadi porque ella dijo, pues qué pena con ustedes, pero es que aquí no hubo guerras. Esta gente era pacífica. Esta gente no tenía problemas con nadie. Ellos se llevaban bien con todo el mundo, eran armónicos. Es más, les encantaba la música, hacían instrumentos musicales, tenían tiempo hasta de hacer música, imagínense. Se daban el lujo y comerciaban con otros, con todas las poblaciones vecinas. Tenían una relación muy bonita, no había guerras, no encontraron armas. Y si ustedes ven, no hay construcciones defensivas, todo es abierto allí, todo es abierto. Estas construcciones no están protegidas de muros y rejas, murallas, no, son todas abiertas y pues me imagino las casitas, que no vi cómo eran las casitas. Es extraño porque vemos mucho este complejo y todo, pero ¿dónde están las casas? Seguramente de las casas no queda ni el recuerdo o es posible que pues hayan reconstruido visualmente. No tuve la oportunidad de ahondar más en lo de las casas. Vi los materiales son muy distintos a estas construcciones y eso hace pensar y yo les voy a dar una hipótesis que no les va a gustar porque yo entiendo también que es delicado decir a una persona, mira, es que, porque pues la gente del lugar obviamente tiene el orgullo de su cultura y ir digamos, a decir algo distinto, eso es delicado, pero podemos formular nuestras hipótesis. Creo que hay libertad de pensamiento, hay libertad de opinión y eso no cambia nada. Entonces yo daré la mía. Algo que me parece importantísimo que aún no tenemos los resultados es
hacer el examen al ADN de los restos que han encontrado, porque se han encontrado no momias, ellos no hacían momias. Entonces, a los restos que han encontrado y que estaban en buen estado de conservación por el lugar, de manera que es importante para saber, porque de todas maneras, la cultura caral con la cultura inca tienen una separación de tiempo y de espacio y de tiempo importante. Hubo otras culturas entre la caral y la inca. Eso no fue que dieron el salto y que se integraron y que podemos estar al 100% seguros de que caral son los inca, como se formula. Por eso es bueno hacer las pruebas de ADN. Ahora hay otra cosa que quiero decirles. A mí me da la impresión, porque sucedió algo. Primero les cuento esto que sucedió. Ya a finales de la cultura caral, más o menos en el 1900 antes de Cristo, ellos empiezan a hacer como unos relieves muy dramáticos, porque la doctora Shadi encontró como un friso donde hay representadas unas personas y pues se ven como muy como sufriendo y con sus estomaguitos vacíos y hay unos peces todos extraños. Ellos llegan a la conclusión de que ahí pasó algo muy dramático. Parece que hubo una sequía y hubo escasez de alimento y estas personas empezaron a volverse muy famélicas porque así son las figuraciones que hicieron y morían de hambre. Y se nota un abandono de todo lo que habían hecho al inicio. O sea que los que construyeron esos jardines y todos digamos, los canales, los que mantenían los canales y sabían, tenían esa sabiduría de mantener todo. A mí me da la impresión de que estas personas no son los mismos, porque es posible que estos eran nuevos llegados, porque esa zona de hecho es muy frecuentada por una constante migración, una inmigración constante. Llegan personas, pastores, van llegando personas distintas. Entonces, cabe esa posibilidad. Yo diría que no hay que descartar nada y puede ser que estas personitas que sufrieron tanto ellos no fueron los constructores, los ingenieros, los especialistas, los que sabían cómo manejar el clima, o sea, cómo tener el control hasta del clima. Estas personas llegan allí, encuentran las construcciones, empiezan a vivirlas, empiezan a hacer sus rituales y quizás sacrificios, porque en una de las construcciones, en una plaza circular que es un poquito, las llaman hundidas porque son un poco más abajo del nivel de la tierra, curiosamente, encontraron a un individuo, a un hombre que a un joven había sido sacrificado. Es posible que estas personas en su desesperación porque no llovía o porque había escasez, no tenían agua, ellos tal vez no sabían cómo encontrar el agua, cómo mantenerla, cómo irrigar. Entonces puede ser que recurrieron a esto, tal vez a lo del sacrificio, pues habría que ver, porque la anterior era muy, como les digo, muy tranquila, muy armónica. Sería raro que hubieran sacrificado a una persona. Yo diría que es la otra, la que llegó después. Pero esto es una suposición mía, estoy especulando, entonces esto no es que estoy aquí basándome en ciencia, porque en realidad yo me baso de lo que he visto y puedo llegar a esa conclusión, así como hay otras tesis, que es la oficial, donde dice que ellos siguieron un curso, se quedaron allí y fueron como yéndose a una decadencia. O sea, esa cultura avanzadísima, con tanto conocimiento, que estaba muy feliz, porque se nota que era gente muy feliz, disfrutaban de la vida, se dieron cuenta por la manera en que se alimentaban también, porque es que allí eran gourmet prácticamente. Y si ustedes se dan cuenta, la tradición peruana, ellos tienen unas comidas
internacionalmente reconocidas, o sea que todo viene de allí, todo viene de allí. Y aún hoy ellos mantienen muchas cosas del conocimiento de los Caral, porque todavía tienen esos conocimientos astronómicos respecto a, por ejemplo, a la ubicación. Ellos, los originales, los pobladores originales, yo los llamo así, ellos construían orientados hacia los solsticios de verano, de invierno. Miren que pensaban hasta en eso. Cuidaban mucho la naturaleza, era una cosa increíble. Y después ya empezaron a construir distinto, ya era así como donde cayera, como que ya no se fijaban si era el solsticio de una cosa o el azimut o quién sabe qué cosa. Los anteriores sí. Por eso yo tengo esa hipótesis de que los verdaderos fundadores de esas construcciones ya no están. Así como hace 12.000 años en Turquía, en un lugar llamado Karantepe, Göbekli Tepe, surgió también, dejaron unas personas, un grupo de personas que se supone que estaban, es la prehistoria, estamos hablando del Neolítico. Ellos hicieron la talla de unas piedras de una manera espectacular. Tampoco dejaron escritura, pero sí realizaban unas figuras muy curiosas que parecían como unos códigos de algo. Y y miren que también ahí se repite este recinto redondo, este recinto circular. También tenían el monumentalismo, también había construcción monumental, o sea que hay cosas en común entre los Caral y la Mesopotamia y los egipcios y hasta allá en Turquía, o sea, hay cosas que al parecer, sí hubo una o varias civilizaciones que se movieron por todo el globo. Hubo unos individuos que hicieron mapas antes de la historia que conocemos, mucho, mucho, mucho antes. Ya conocían el globo terráqueo y lo tenían mapado. Tenían los instrumentos, tenían el conocimiento. Y a mí me parece que esta misma cultura fue la que le enseñó a todos. Así que, por ejemplo, en el caso de Graham Hancock, él piensa, como otros estudiosos independientes, que se trata de una cultura humana, una civilización humana muy antigua, que fue la impulsora de las otras civilizaciones. Pero yo creo que sí hubo eso también, pero creo que los fundadores de esa civilización misma y los que les enseñaron a ellos y a otros son los dioses, los llamados dioses, que no eran dioses, lo sabemos, que venían. Yo me inclino todavía hacia la teoría de los antiguos astronautas y creo que va paralelo a todo. Y de ahí se explican también todas esas mitologías y todos esos dioses, porque según Hancock son humanos, pero para mí no, porque tienen unas características que no son de humanos, estos héroes fuertes y poderosos y sus aparatos y sus cosas. Además hay que tener en cuenta una cosa y es que de todas maneras, miren, nosotros convivimos con culturas que están todavía ahí. O sea, pónganse ustedes a pensar en los sentineleses. La gente de Sentinel, ellos, por ejemplo, existen más o menos desde hace 60.000 años, existen entre comillas, o sea, como tribu en ese lugar, pero ellos se supone, se cree que ellos salieron de la migración, de la gran emigración del África. O sea, estamos hablando de estas personas que vienen de la prehistoria, se instalan en esta isla y ellos no quieren contacto con nosotros porque no lo desean el contacto y afortunadamente los protegen de nosotros y los han mantenido solitos, que hagan allí como, entre comillas, su evolución, porque miren, no han evolucionado, o sea, ellos
están allí, pescan y hacen sus cosas exactamente igual como hace 60.000 años. Y si no llega ya una persona a enseñarles a construir, yo no estoy diciendo que sea lo que hay que hacer. Ojo, no, no me vayan ahorita a decir, no, eso no se debe hacer. No, no, yo estoy diciendo, si no llega una persona ya a enseñarles algo, estas personas continuarán tal cual. Yo les he dicho muchas veces, el ser humano está hecho para aprender, debe ser enseñado. Nosotros tenemos un cerebro increíble, pero si no tenemos estímulos digamos, de aprendizaje, nos quedamos allí. Y eso ya se ha visto, se han hecho experimentos y experimentos pues sin querer, involuntariamente, con personas que han encontrado aisladas, no hablan. El ser humano necesita estímulos constantes para que sus neuronas se puedan seguir desarrollando y que pueda empezar a hacer cosas. Por eso se me hace muy extraño que una civilización, y esto no, no es por disminuir ni nada de eso, pero por ejemplo, en el caso de estos carales, se supone que ellos eran pues como los otros indígenas y de un momento a otro empiezan a construir así. Los otros que hacen, pues los imitan, pero si no lo ven, ¿de dónde se van a inventar semejantes formas de construcción? ¿Cómo se les va a venir en mente hacer estas formas así y todo esto tan increíble? O sea, eso es impresionante. Nosotros damos por sentado todo, cuando vemos en los libros se nos hace todo normal, pero no es normal. No, no hay nada ahí. No den por sentado absolutamente nada. Por eso, amigos míos, siempre preguntas, preguntas, ¿cómo es posible? Yo esas preguntas se las hago a ChatGPT y esa inteligencia está súper sesgada, ya les he dicho, porque me da respuestas, las respuestas que me da Google o cualquier científico oficial está súper sesgado. Entonces no queda de otra que empezar a armarse uno su información y poderla como reunir y también como hacerse un esquema propio bajo su propio criterio, ¿por qué no? Surgen muchas preguntas. ¿Cómo llega una población? ¿Qué es la diferencia de las otras para que pueda desarrollarse tanto y las otras sigan igual, paralelamente? Eso es una cosa muy curiosa, porque a uno les viene por hacer pirámides mientras que los otros siguen viviendo en huequitos en la tierra o en casitas de paja. Y si ustedes miran en el territorio americano, en el caso mío, por ejemplo, en Colombia, no hay pirámides, hasta ahora no han encontrado. Puede ser que haya, pero no buscan. Ya iremos a mirar al Amazonas porque ahí hay cosas, pero está, por ejemplo, la ciudad perdida, que es interesante. Iremos a mirar esa historia, que seguramente es mucho más reciente, pero también es interesante, de los Tairona, que pues no todos los grupos indígenas de pronto alcanzó a llegar algo allí. Hay que mirar también eso, ya iremos viendo. Pero amigos, es un placer realmente poder empezar ya a mirar también nuestra historia. Yo sé que muchas de las personas que vienen al canal son de Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, están en Estados Unidos, pero pueden ser colombianos, también de España, eh, de tantos países, pero todos con corazón latinoamericano. Y eso es muy bonito poder ir a ver nuestra historia con otros ojos porque nuestros arqueólogos pues son juiciosos y ellos solo juiciosos en ese sentido, ¿no? Tienen que tener pues esa actitud más bien también dogmática a veces. A mí me gustó mucho la doctora Shadi, me parece que ella es más de mente abierta. Le escuché decir algunas cosas que a pesar de su rigor científico, porque lo tiene, de todas maneras se ve que ella es de con de mente abierta. Y ella se enamoró muchísimo de ese modo de ser de los Caral tan armónico, tan bonito con la naturaleza. Pero entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Será que se fueron a otro lugar, emigraron?
Quizás se fueron y dejaron allí sus construcciones y luego fueron llegando otros que se fueron asentando allí y las usaron. Yo creo que eso ha pasado mucho. Eso ha pasado mucho en en todas partes del mundo, que se van los constructores, los ingenieros que construyeron, no sé a dónde, porque hay otra cosa, y es que quién sabe si eran de aquí, quién sabe si los que hicieron estas cosas eran terrestres, quién sabe si se regresaron y dejaron sus construcciones allí. Y de todas maneras alcanzaron a contactar a ciertos grupos que después se quedaron como esperándolos, como invocándolos tal vez, y los vieron como maestros porque les enseñaron. Miren que no todos los dioses eran iguales, no todos eran pues como tan malaclasudos, como tan... A mí me parece que yo les he dicho que cada pueblo refleja cómo era su Elohim, si vamos a hablar en esos términos hebreos, por llamarlos de una manera, porque veo que cada región del mundo tiene estas poblaciones tan distintas y hay unas que son muy respetuosas de la vida, del ambiente, de la naturaleza, hay otras que son más dadas a la guerra, a la violencia también. Son comportamientos que pueden venir también de eso, de esos orígenes. No es que quiera yo disculpar al ser humano y quitarle toda su responsabilidad. Miren, otra cosa que también crea como esa negación a aceptar este tipo de hipótesis tan fuera de la normalidad o digamos de la oficialidad, es que en la época de la conquista y de la colonización que llegaron los españoles a ciertos territorios y que pues se hicieron tratar como si fueran dioses, como si fueran muy especiales. Entonces también tuvieron una actitud como de que pues los indígenas son como niños, necesitan de guía, necesitan que nosotros les digamos qué deben hacer y los castigamos y los tratamos como niños. Eso quedó muy marcado. Entonces, si uno dice que posiblemente hubo individuos que tutorearon, que enseñaron a las personas al inicio a hacer todas estas cosas, pues es tomado como con fastidio. Y yo eso lo puedo entender. Pero también entiendo que si nosotros queremos buscar respuestas, no podemos detenernos de frente a prejuicios ni de una cosa ni de la otra, porque no se trata de darle gusto a un sector o al otro, no, se trata de buscar respuestas. Y si esas respuestas no nos gustan, pues, ¿qué hacemos? Pero es parte de la historia de nosotros. Quizá las respuestas no nos puedan gustar, pero eso no debería impedirnos buscarlas. Así que si nosotros nos vamos preparando para encontrar respuestas también desagradables o que nos puedan causar temor o desazón, eso nos prepara también el temperamento para cualquier cosa que pueda venir en futuro. Porque miren que la realidad no es color de rosa, no siempre es lo que nos gusta. Y si nosotros nos creamos un mundo rosa, como de que nosotros somos los dioses y que los dioses fuimos nosotros, que somos invencibles y que nosotros podemos inventar y que hicimos las pirámides y que hicimos todo sin tener ni la certeza, pero es que es así porque nosotros somos los superhombres. Entonces, el día que suceda algo y se nos caiga ese castillo de naipes, va a ser una gran desilusión y va a ser de pronto muy fuerte. Yo diría que es bueno ver la realidad y no tenerle miedo a la verdad. Y aunque aún no la tengamos, pues prepararnos, sea agradable o no. Así que con esto, amigos, yo me despido de ustedes. Nos veremos muy pronto en Mystery Channel con más investigaciones. Déjenme sus comentarios. Si les gustó este video, no duden en dejar su me gusta porque esto ayuda muchísimo a que el canal pueda seguir creciendo. Y hasta pronto, amigos. Un abrazo.